Buen día. Hola. Bueno, hacemos unos cuantos. Bueno, vamos a ver de compartir pantalla. Vamos, no sé que voy a llegar a... Pues yo no sabía que el parcial me dijo ayer, Vega, que era el 13, así que voy a tener que ver si puedo comprimir muchos temas hoy, porque tengo que hablar de contratos claudicantes, tengo que hablar de prueba, tengo que hablar de modificación del contrato y el jueves que viene de extinción. Así que vamos a ver, si no llegó algo ahora, tal vez lo que puedo hacer es dejarle, vemos, si se hace muy larga, que muy cansador, eh, otra alternativa que tengo es, yo la clase de modificación del contrato la tengo grabada del cuatrimestre pasado. Eso se los puedo cargar perfectamente en el campus, no van a estar las caras de ustedes, van a estar de otros alumnos, pero la clase es la misma, porque si no nos vamos a cansar mucho hoy con tanto. Así que bueno, vamos viendo. ¿Les parece? A ver. Vista del hablante, que soy yo. A ver si me veo yo. Hablo, si no. No, ahí, ahí. Yo me quiero ver yo. Vamos a arrancar con contratos claudicantes. No, vamos a arrancar prueba, no habían visto ustedes, ¿no? No, prueba no Prueba no. vimos. No, listo, sí, vamos a dar prueba porque si no les queda y es importante. Siguiendo con, para más o menos seguir un orden, ¿no? Prueba de los contratos. Bien. A veces cuesta un poquito explicar esta clase, como les decía la otra vez. Acá no aparezco yo porque aparece Elena Paredes. No tengo que aparecer yo. Yo le veo a usted. Ustedes me Yo Yo ven a la mí. también. veo. Ah, yo quiero que me vean a mí. Ah, sí, sí, Yo no, veo cuatro, a usted la veo. y ahí sí. Pero yo no quería que no me vieran, por eso, si yo no me veo no me importa, mejor, porque después eso, no me gusta verme, pero pensé que no me veía. ¿Ves ahí? ¿Por qué? Lo que no entiendo es por qué de repente no me veo. A ver, ustedes no hablen y hablo yo. Pongo vista del hablante. No, y me aparece Connie ahora. Sí, ya sé que estás en silencio, pero qué sé yo, estas cosas. Ay, que me embola. Yo para achicar un poquito los cuadritos, perdón, no, yo estoy con alergia, no estoy, creo, no estoy contagiada de nada. Bueno, yo voy a poner uno, si me veo yo, y si se ven ustedes, se ven ustedes. Yo te Bien, veo perfectamente, la veo a usted. Yo veo a usted y al PowerPoint. No la veo a nadie más. genial, genial, eso es lo que a mí me importa, que me vean ustedes. Bueno, ¿qué es probar un contrato? Probar un contrato es demostrar la existencia justamente de que hay un contrato, que hay un acuerdo de partes, establecer qué tipo de contrato es y cuál es el contenido y cuáles son los derechos y obligaciones que surgen de ese contrato. En materia de prueba es mucho más del derecho procesal que del derecho civil, pero el Código Civil tiene normas procesales, ¿sí? Siempre se dice, la Corte ya lo ha dicho, que son necesarias para asegurar la eficacia de las instituciones del Código de Forma. Es decir, por más que sea un código de forma que es atribución de las provincias, cuando el Código Civil tiene normas de prueba, es decir, normas de forma, también igualmente son válidas. Bien, carga de la prueba. Hay principios procesales que algunas cosas voy a detener un poquito porque sé que muchos no han visto derecho procesal, por eso. Hay un principio general de derecho procesal que el que alega un hecho debe probarlo, ¿sí? En cambio, esto a veces se modifica
práctica, por ejemplo, en las obligaciones de resultados, el deudor es el que debe probar el cumplimiento. Y en las obligaciones de medios, el acreedor es el que debe... Hola. Sí. Bien, sigo. En las obligaciones de medios es el acreedor el que debe probar el incumplimiento y el deudor solamente que empleó los medios para que la obligación se pueda cumplir. Igualmente, más allá de esto, la doctrina procesal moderna lo que tiende es a flexibilizar el tema de la prueba, es decir, que a ambas partes les incumba la carga de probar, sobre todo aquel que está en mejores condiciones. Bien, el Código Civil y Comercial, dijimos que si bien es un código de fondo, trata cuestiones de prueba, en el 1019 enumera los medios de prueba. ¿Cuáles son esos medios de prueba? Esta enumeración enumeración que hacen los códigos no es taxativa, no quiere decir que no puedan aparecer otras pruebas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Código Procesal, que es antiguo, que todavía no se ha reformado, no se ha adecuado al Código Civil, menciona algunas que al momento que se redactó el Código Procesal, hay otro tipo de pruebas que no existían, ¿sí? Entonces, si bien dejaba abierto como otros, ahí actualmente hay muchos más medios probatorios, ¿sí? El 1019 nos dice que los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción según las reglas de la sana crítica y con arreglo a lo que disponen las leyes procesales, excepto disposición legal que establezca un medio especial. Los contratos que sean de uso instrumental no pueden ser probados exclusivamente por testigos. Es decir, en principio, todos los medios probatorios, salvo que alguna norma diga que tal contrato se prueba por este medio y no por otros. Y además nos dice que aquellos contratos que requieren un uso instrumental, es decir, instrumento público o instrumento privado, no pueden ser probados solamente por testigos. Solamente no quiere decir que nunca los voy a poder probar con testigos. Puedo aportar la prueba de testigos si tengo alguna otra prueba más, ¿sí? Pero solamente por testigos, un contrato que debía realizarse por instrumento público, por instrumento privado, no me alcanzan. Si no lo hice con alguno de esos instrumentos, si lo hice de forma instrumental, ya está. Pero ahí puedo aportar algún testigo para que declare sobre algo en particular. Pero si no lo hice de esa forma instrumental, no puedo pedir o citar a testigos para que declaren acá si esta persona le dio una locación al otro, ¿sí? Si no tengo ningún uso instrumental. Me lo prohíbe la norma. Y esos medios probatorios que establecen los códigos procesales, tenemos instrumentos públicos, que es el medio más idóneo, ¿sí?, para probar, porque es el que da fe pública. Instrumento público, vale, bueno, no voy a hacerles hablar a ustedes ahora, por si no vamos a hacerlo, así que lo voy a hacer yo rápido, si no yo los hago hablar. Instrumento público, además de la escritura pública, que es aquella que la dicta un escribano público, puede haber actas notariales, puede haber actas judiciales, puede haber actas administrativas, todo instrumento emanado de un funcionario público. Instrumentos privados, firmados o no, son aquellos, recuerden que para ser instrumento privado se requiere firma y fecha cierta, ¿sí? Pero a veces hay instrumentos privados que tienen fecha pero no tienen firma. Nosotros vamos a ver que no sirven para aprobar contratos a veces los instrumentos privados sin firma. Por ejemplo, el ticket que me dan en algún lugar que entro, antes es el boleto de colectivo, ahora no les da el colectivo, antes te daban boleto, ahora no te da boleto, pero, por ejemplo, el pasaje de un micro que uno se toma no está firmado y, sin embargo, es un instrumento privado que me prueba el contrato de transporte. La confesión, que en materia civil se llama absolución de posiciones, con esa confesión a veces hay que tener cuidado, sobre todo en contratos como el del depósito,
porque es indivisible, ¿sí? Y a veces me puede, si no formulo bien la posición, me puede jugar en contra. Presunciones legales y judiciales. Presunciones legales, cuando la ley establece que algo se presume tal situación, ¿sí? Y puede ser estas presunciones legales, iure tantum o iure de iure. Iure tantum son aquellas que admiten prueba en contrario. Iure tantum es una presunción que no admite prueba en contrario. Por ejemplo, cuando nosotros en materia de contratos tenemos en el vicio de lesión. Sí, Profe, ¿no sería al revés? Iuris tantum admite prueba en contrario y iure ad iure no permite prueba en contrario. ¿No lo dije así? Al revés, por eso al revés, por eso No, sí, es como lo decís, la iure, no. Genial. Pensé que lo había dicho bien. La iure tantum admite prueba en contrario y el iure et de iure no admite prueba en contrario. Entonces, profe, la otra consulta. ¿Las presunciones legales pueden ser la confesión ficta en la absolución de posición cuando el juez tiene por reales los hechos cuando la parte no realiza la absolución de posición cuando es citada? ¿Eso sería una presunción legal? Ahí sería una presunción judicial. Judicial. Todavía no llegué a la judicial. Bien, presunción legal. Iure tantum, por ejemplo, en materia contractual tenemos en el vicio de lesión. Cuando se produce la notable evidente desproporción en las prestaciones, cuando esa desproporción en las prestaciones es notable, se presume la lesión, salvo prueba en contrario. Entonces ahí tenemos una presunción legal, iure tantum, en materia contractual. Y la otra, las presunciones judiciales, tienen que ver con determinados indicios que se forma, es una presunción que va a ser el juez, no surge de la ley, sino que la va a realizar a través de diferentes indicios, y que estos indicios sean graves, precisos y concordantes, para poder formar la prueba de presunciones. Acá, como decía el compañero, tienen frente a una situación que sería una prueba de absolución de posiciones, esa presunción que va a hacer el juez en base a ese indicio, ¿sí? Es una construcción que hace el juez, esa presunción judicial. Testimonial, también en contrato se admite la prueba de testigos, pero, ojo lo que dijimos hoy, no aquellos contratos que requerían una forma instrumental, no puedo solamente querer probarlos con testigos si no tengo el instrumento. Prueba pericial en materia de contratos. ¿Qué prueba pericial podríamos utilizar? ¿Qué les parece? Esta era prueba una pericia caligráfica. ¿Qué te va a demostrar la pericia caligráfica? Que la parte demandada es efectivamente la que rubricó el contrato asumiendo las obligaciones. Y el perito te va a decir, sí, esa firma corresponde a ese sujeto. Y el juez le va a decir, ¿pero eso es un contrato? Ah, qué sé yo, le va a decir el perito. ¿Qué me pregunta a mí? Yo nunca estudié Derecho. Yo le puedo decir que esa firma es de ese sujeto. ¿Quién llamaríamos? ¿Quién podríamos llamar para un contrato de compraventa? No tenemos, a ver, siempre hago la misma pregunta porque siempre caen en la misma trampa. Si yo ya tengo el instrumento, ¿para qué voy a llamar a un perito? Puede ser, sí, para reconocer la firma, pero para probar el contrato, si tengo el instrumento ya me sirve y me reconocieron la firma, ya ese es el contrato. Acá estamos hablando de probar un contrato que no tenía ninguna forma, que no se hizo de ninguna forma establecida, ¿sí? De eso estoy hablando. ¿Cómo pruebo que esas partes celebraron un contrato? Con un perito, puede ser testigos, dijimos, confesión, lo que sea, pero no tenemos instrumentos, no hay posibilidad de confesión, no hay presunciones.
y decimos, bueno, vamos a llamar a un perito. Por ejemplo, Pero el perito sería para probar la efectividad del contrato o para probar los daños. No, si acá nadie está reclamando ningún daño. Para probar que existe un contrato. Por ejemplo, de compraventa. ¿A qué perito llamamos? Bueno, se los digo yo. A perito contable, ¿sí? Porque es el que va a través de los libros de comercio, donde hubo compra de mercadería, pago del precio, los libros de comercio, diciendo hay un debe, un haber, está todo registrado. Del libro de comercio va a surgir el perito contable, va a decir, sí, acá hubo una compraventa de mercaderías. Si yo tengo el contrato, no tengo que llamar a ningún perito. El problema es cuando no lo tengo, ¿sí? Bueno, esa es una pregunta que hacíamos en esa línea. Bien. Y siempre que esté registrado. Y claro, eso es lo que yo pensaba yo también. Si no está registrado la transacción, ¿cómo haces que el perito contable pueda dar, digamos, por una... supuesto que no, por supuesto que no, porque te pueden aportar recibos, pero el recibo es recibo de un pago, no sabés, salvo que del recibo surja que es en virtud de una compraventa de mercaderías, entonces ya tenés un instrumento privado, Claro. no firmado, o sí, ¿sí? Bien, otras pruebas, ¿sí? Pueden ser que no las teníamos, no está como medios probatorios porque no están en el Código Procesal, las pruebas fotográficas, pruebas de todo lo tecnológico. Ahora el WhatsApp, las conversaciones de WhatsApp son prueba también. Eso no está en el Código Procesal, obviamente, pero también son medios probatorios. Yo puedo probar un contrato por el WhatsApp, ¿eh? Así que todos estos medios nuevos, por supuesto que ahora están incluidos dentro de la opción de otros. Pero, más allá de todos estos medios, ahora lo que tenemos que ver, estos son medios de prueba en general, ¿sí? Lo que vamos a tener, que nos interesa ahora, es cómo se prueban los contratos formales. Porque los contratos que no tienen una forma requerida por la ley, que son la mayoría, podemos, por todo esto que estamos hablando, por cualquier medio de probatorio, como te dice acá, los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos, ¿sí? Salvo que una ley especial diga que tienen una forma. Entonces ahora vamos a ver eso, lo que nos dice el 1020, aquellos cómo se prueban los contratos formales. Y para saber cómo se prueban los contratos formales, tenemos que recordar forma. Cuando hablamos de forma, ¿se acuerdan que yo lo hablé en clasificación? Y no sé si lo han vuelto, creo, tal vez a hablar con algún otro docente. Tenemos contratos no formales, la regla general es el principio de libertad de forma. La mayoría de los contratos no son formales, las partes deciden qué forma darles. Hay otros contratos donde la ley es la que establece la forma que van a tener, que son los que denominamos contratos formales, 969. Y esos contratos formales que la ley dice que sí o sí tienen que tener una forma, esta forma puede ser solemne o forma ad probationem. Forma solemne, absoluta, cuando ese contrato no existe si no se realiza en la forma establecida. Caso de la donación de inmuebles y las prestaciones periódicas gratuitas, ¿sí? La renta vitalicia gratuita. Donación de inmuebles, no donación, si te dono un celular, no necesito una escritura pública. Donación de inmuebles. Para este tipo de contratos, o sea, la forma es solemne absoluta. ¿Por qué? Porque si no se realiza bajo la forma establecida, el contrato no tiene efectos. Y otros contratos se requiere una forma solemne, pero es relativa, ¿sí? Porque se requiere la escritura pública, pero si no lo realizo en escritura pública, igualmente ese contrato puede llegar a tener efectos, como por ejemplo, que hablamos siempre, el boleto de compraventa, en el caso de la compraventa de inmuebles. Y aquellas formas ad probationem, es decir, la ley dice que se requiere de determinada forma
para poder demostrarlo en juicio, no para que exista el contrato. El contrato no se realizó en esa forma, el contrato existe igual, vale igual y se cumplen las prestaciones y es válido para las partes. Pero si surge algún inconveniente y necesito demostrar su existencia en juicio, para demostrar que existe ese contrato, tengo que probarlo, y ahí, si no lo hice por la forma establecida, no lo voy a poder probar, salvo algunas excepciones que vamos a ver ahora. Bien. Prueba de los contratos formales. Si el contrato, como dijimos hoy, es no formal, por cualquier medio de prueba. Si el contrato es formal, solemne, absoluto, únicamente se podrá probar si celebró la forma establecida la escritura pública, ¿sí? Si no tengo escritura pública, porque no la hice, no lo voy a poder probar porque nunca existió el contrato, ¿sí? Si no tengo la escritura pública porque se me perdió, como es un acto, la escritura pública realizado por un escribano, y todos los actos que realiza el escribano quedan en un protocolo de la escribanía, y si se quema la escribanía hay una copia de ese acto en el el protocolo del colegio de escribanos, siempre voy a poder localizar la escritura pública. Si yo la perdí, la escribanía se quemó, tendría que haberse alguien puesto una bomba en el colegio de escribanos para que no exista nunca más. Pero bueno, es más difícil. Pero siempre que si se hizo en escritura pública, lo voy a poder probar y es la única forma. Si no lo hice en escritura pública, no tengo nada que probar porque ese contrato no existe. Cuando el contrato es formal, solemne, relativo, se probará por la forma establecida por la ley. En este caso, por instrumento privado. ¿Qué pasa? Por el principio de conversión del negocio jurídico, si no tengo ese instrumento privado, puedo probar por los otros medios probatorios si nos encuadra dentro de alguno de los supuestos del 1020 que vamos a ver ahora. Es decir, es un contrato que va a requerir la escritura pública, ¿sí? Pero no se hizo en escritura pública, se hizo en instrumento privado. Lo voy a poder probar. Ahora vamos a ver que en principio el artículo me dice por la forma establecida por la ley, la escritura pública. No lo hice en escritura pública, pero se dan algunos de estos supuestos del 1020, puedo ampliar, puedo probar por cualquier medio probatorio. Y lo mismo si el contrato es formal ad probationem, se requería una forma a los efectos de la prueba, no cuento con esa forma porque encuadra en los supuestos del 1020, lo puedo probar por otros medios. Y ahora vamos a ver el 1020. Dice, el 1020, prueba de los contratos formales, los contratos de los cuales, bueno, van leyendo ustedes así yo tomo agua. Léanlo al artículo. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el artículo? Los contratos, principio, deben probarse por la forma establecida por la ley, ya sea probationem o solemne relativa, por la forma establecida. Pero voy a poder probarlos por cualquier medio, inclusive por testigos, ¿en qué casos? De imposibilidad de obtener la prueba escrita, de principio de prueba por escrito o principio de ejecución, ¿sí? Y nos define el mismo artículo que considera principio de prueba por escrito. Dice, considera principio de prueba instrumental cualquier instrumento que emane de la otra parte, de su causante o de parte interesada en el asunto, que haga verosímil la existencia del contrato. Es decir, principio de prueba por escrito significa, por ejemplo, cuando me dan un ticket en un guardarropas, eso sería un principio de prueba por escrito. Yo estoy probando el contrato de depósito, que alguien asumió la obligación de guardar una cosa que yo le di. Principio de ejecución, esto lo hablamos, no, lo vamos a hablar ahora con contratos claudicantes.
principio de ejecución cuando comienzan a cumplirse las prestaciones, ¿sí? Ahí hay principio de ejecución. Entonces, si yo estoy en un contrato de locación y ya comenzó una de las partes a entrar en el uso y goce y la otra, y a cambio y a pagarse un precio, ¿sí? Hay un principio de ejecución. Entonces, al haber principio de ejecución, me habilita el resto de los medios probatorios, ¿sí? Entonces, imposibilidad de obtener las pruebas escritas, es decir, yo pruebo que el contrato, yo firmé un contrato de locación, pero se quemó, se rompió, no sé, lo que sea, se extravió. ¿Y cómo demuestro la imposibilidad de obtener escrita y cómo la voy a demostrar? Y ahí sí voy a traer testigos, o voy a traer un borrador, ¿sí? O voy a traer fotos del día que nos sacamos todos fotos firmando el contrato, queriendo entrar a la vivienda, qué sé yo, lo que se les ocurra, ¿sí? O los mensajes de WhatsApp, donde nos estamos poniendo de acuerdo y estamos concretando la operación, ¿sí? Todas esas cuestiones me van a habilitar, me van a servir para probar el contrato. Bien. Esto de prueba, entonces, lo pregunto siempre prueba. Quiero que me distingan bien contratos no formales de contratos formales, ¿sí? Y en los contratos formales, ¿cuál es el principio general, ¿sí? Y cuáles son las excepciones. Bien. Dejamos este power, así seguimos. Vamos con contratos claudicantes. Claudicantes, no, contrato claudicante. Siempre lo digo el plural, no sé por qué. Cuando hay cuando un contrato es claudicante, no estoy hablando de una nueva clasificación de contratos, ¿sí? Es un momento en el que se suele dar a veces que en algunos contratos que en algún momento en particular ese contrato que nació es válido, que es eficaz, que va a producir efectos, pero puede llegar a pasar a estar en algún momento que está en la cuerda floja, ¿sí? Por eso yo esto siempre lo grafico de esa manera, ¿no? Como un contrato que está en la cuerda, es válido, es eficaz, no hay ningún problema, pero puede llegar a caer, ¿sí? Porque justamente por eso está claudicando, está en la cuerda floja. Y vamos a ver por qué puede pasar eso. Los supuestos donde un contrato podría estar claudicante son cuando el contrato es anulable, cuando se ha pactado una seña penitencial o cuando se ha pactado un pacto de displicencia. Ahora vamos a ver cada uno en particular. En el caso del contrato anulable, ¿sí? Aquel contrato que es pasible de una nulidad relativa es claudicante hasta que queden firmes los efectos, ya sea porque ha sido confirmado o porque la acción de nulidad prescriba. En este caso es cualquier tipo de contrato que tiene un vicio, ¿sí? Pasible de una nulidad, ¿sí? De una nulidad relativa. Nulidad relativa, ¿por qué? Porque es confirmable. Si fuese nulidad absoluta no sería confirmable. Está afectado el orden público. Entonces, todo contrato pasible de una nulidad relativa, ¿sí? Puede llegar a ser anulable, ¿por qué? Porque cualquiera de las partes puede plantear la acción de nulidad. Mientras no sea planteada esa acción de nulidad, el contrato va a surtir efecto, pero en forma claudicante. ¿Hasta cuándo? Y hasta que la acción de nulidad prescribió, entonces ahí ese contrato ya adquiere fuerza porque no va a perder sus efectos, o quien celebró ese contrato anulable de nulidad relativa lo confirma. Por ejemplo, un contrato celebrado con una persona menor de edad llega a la mayoría de edad y el contrato lo confirma. Entonces ahí
perdería esta característica de ser contrato claudicante. Mientras tanto, mientras sea posible plantear una nulidad, ese contrato está en la cuerda floja, ¿sí? Sería el primer supuesto cuando un contrato es anulable. ¿Cuál es el efecto? El efecto es que ese contrato puede llegar a perder su eficacia. El otro supuesto es cuando se ha pactado una seña penitencial. Y vamos a ver un poquito de seña ahora, ¿sí? Seña, señal, arras son todos sinónimos, ¿sí? Antiguamente se le decía arras de consentimiento, ¿sí? Se daba algo, ¿sí? Como forma de garantizar un contrato, como de demostración de haber celebrado el contrato. Se entregaba algo para reafirmar la voluntad de celebrar ese contrato. Luego, esas arras de consentimiento pasaron a llamarse seña confirmatoria o seña penitencial. En realidad, esa arra de consentimiento era la seña penitencial. La arra de consentimiento era la seña confirmatoria. La seña confirmatoria asegura el contrato y se da el signo, ven que dice ahí, de ratificación del contrato. Esto lo teníamos hasta en el 2015 en el Código de Comercio, ¿sí? Vélez, cuando reguló la seña en el Código de Comercio, le dio el carácter confirmatorio. Algo se daba en seña para asegurar el contrato, para vigorizarlo. En cambio, en el Código Civil, lo que se hizo, Vélez en la seña le dio un carácter penitencial. ¿Por qué? Porque no es para asegurar el contrato. ¿Por qué? Porque permite el arrepentimiento. Es decir, uno entrega algo en seña, pero puede arrepentirse. Y al darle esta posibilidad de arrepentimiento, esa seña no es confirmatoria del acto, sino que es como una penalidad. Pierde la seña por haberse arrepentido. Por eso se habla de seña penitencial. La teníamos en el 1202 de Vélez. En el Código Civil y Comercial. En el Código Civil y Comercial, el principio dice que la entrega de la seña es confirmar señal o arra, ponen las denominaciones, es confirmatoria del contrato. Sienta como principio general que lo que se da en seña es confirmatorio. Pero dice, excepto que las partes convengan la facultad de arrepentirse. Es decir, el principio, la regla es que la seña es confirmatoria, salvo que las partes pacten el poder arrepentirse. En ese caso, quien se arrepiente pierde la seña, y si se arrepiente el que la recibió, debe devolverla más otro tanto de su valor, ¿sí? Ahora vamos a ver los caracteres. Se aplica en los contratos bilaterales, por eso a veces en el programa también figura el punto de seña en efecto de los contratos bilaterales. Es de carácter real. El tema de seña, los que estudien por Mosset, seña lo tiene como en el capítulo de efectos de los contratos bilaterales. Los que estudian por Alterini lo tienen como contratos claudicantes. Bien, decíamos, se aplica en los contratos bilaterales, es de carácter real porque siempre algo se da, hay algo que se entrega, es unilateral, ¿sí? La obligatoriedad es de una sola de las partes, pero es onerosa, es accesoria, siempre va unida a un contrato principal, puede ser anterior, concomitante o posterior al contrato, solo pactan las partes, y el objeto de la seña puede ser bienes muebles, dinero, créditos, ¿sí? No es que necesariamente tiene que ser dinero. Vamos ahora al tema del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si se arrepiente quien dio la seña, dijimos hoy, la pierde. Si se arrepiente quien la recibió, la devuelve doblada. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué? Porque si solamente devuelve lo que se le entregó, ¿cuál es la pena por ese arrepentimiento? Ninguna, si no pierde nada. Por eso tiene que devolverla doblada. La discusión fue en qué momento, hasta qué momento se puede arrepentir.
Acá el código no dice, puede ser que las partes pacten, puede ser las partes digan, bueno, hasta tal fecha o hasta tal momento se puede arrepentir. Pero si las partes nada dijeron, la jurisprudencia, ahí empezaron los problemas y los planteos judiciales. Y la jurisprudencia empezó a sentar criterios. En un primer momento dijo hasta la constitución en mora de la otra parte, ¿sí? Del que no va a cumplir porque se arrepintió, hasta que se lo constituya en mora, hasta ahí podía plantear el arrepentimiento. Otros dijeron hasta la notificación de la demanda por cumplimiento de contrato. Y otros, y la gran mayoría, dijeron, mientras, hasta que no haya comienzo de ejecución. Es decir, comienzan a ejecutarse las prestaciones, hasta ese momento es la posibilidad de arrepentirse. Pero, ¿qué pasó? Empezaron a surgir, ¿alguien es martillero en esta clase? ¿Nadie es martillero, hijo de martillero? Creo que no. ¿No? Voy a hablar mal de los martilleros, entonces. No mal. Pero pues, el negocio, es su negocio, ¿no? Empezaron, como dijimos, como cuando la jurisprudencia dijo, bueno, hasta que no haya comienzo de ejecución, hasta ahí las partes pueden arrepentirse, luego no. ¿Qué pasa con los martilleros que celebran los contratos de compraventa de inmuebles? Ellos ganan, obtienen sus ganancias cuando la compraventa se celebra y obtienen su comisión. Entonces, quieren que la operación se realice. Entonces, cuando alguna de las partes se arrepiente, el martillero se empezó a agarrar de los pelos, por decir, como el código les permite, esta seña confirmatoria del código comercial, que no se permitía el arrepentimiento, acá el Código Civil me permite que se arrepientan, a mí se me frustran las operaciones. Entonces, bueno, pero si la jurisprudencia dijo que se podía arrepentir hasta que no haya comienzo de ejecución, vamos a ponerle una cláusula que diga como seña a cuenta de precio, ¿sí? Seña a cuenta de precio. Entonces, esta seña a cuenta de precio, si estoy diciendo que lo que entrego en seña después se me descuente del precio, como que es parte del precio, es principio de ejecución. Entonces dijeron, ya está, la parte no se puede arrepentir. Empezaron los nuevos planteos judiciales también, y la jurisprudencia dijo, no, momentito. La cláusula funciona. La cláusula como seña cuenta de precio funciona en forma sucedánea, es decir, primero como seña y luego cuando comienzan efectivamente a cumplirse las prestaciones, ahí puedo tomar lo que se dio en seña como parte del precio, ¿sí? Pero cuando comenzaron... Mirá, sí. Para si me siguen. Después me preguntás, cuando se empiezan a cumplir las prestaciones, ¿sí? Ahí descuento lo que me entregaron en seña. Pero mientras no se cumplieron, me sigue la posibilidad de poder arrepentirme. ¿Qué dijeron los martilleros? ¡Wow! ¡Chao! Con esto nos mataron. Entonces, ¿qué hicieron? Establecieron la cláusula como seña a cuenta de precio y principio de ejecución. Con ahí expresamente, ustedes cuando firmen o tengan un cliente que les muestre un contrato, ahí les dice seña, cuenta de precio, principio de ejecución, y el cliente le dice, bueno, no importa, total de última me arrepiento, pierdo la seña, le va a decir, no, momentito, que si está expresamente establecida esa cláusula, seña, cuenta de precio, principio de ejecución, no podés arrepentirte. ¿Por qué? Porque ya estás consintiendo que eso a cuenta de precio es principio de ejecución del contrato. Entonces esa seña es confirmatoria, ¿sí? Bien, ¿quién me preguntaba algo? Yo, Juan, le hago una consulta. Si fuera esa seña que tiene carácter de principio de ejecución, ¿no pasaría a ser, digamos, un pago parcial si ya está en plena ejecución, más que una seña, si no puede arrepentirse la parte? Es lo que acabo de decir.
Por eso me suena, digamos, me suena que ya deja de ser una seña eso, sino que sería un pago parcial de la prestación final. Es lo que te estoy Pero no, diciendo. Ya pasa a ser confirmatoria, ¿sí? No te podés sí, arrepentir, es parte del precio. pero la pueden establecer como cláusula, ¿no sería abusiva para la parte que desconoce que no es una seña, sino un pago parcial de la ejecución? No, no es abusiva porque es una seña confirmatoria. Es seña, se entregó algo, ¿sí? Que después se va a tomar ese valor como cuenta del precio y principio de ejecución. Sí, es una especie de pago parcial, por lo tanto no vas a poder arrepentirte porque ya se comenzó a ejecutar el contrato, ¿sí? Pero no es abusiva. ¿Por qué? Porque para eso estamos los abogados, para eso a la gente hay que decirle, mire, no firme cualquier cosa sin ir a consultar con su abogado. Porque la gente va a decir, yo no sabía, porque acá como yo leí seña, bueno señor, pero para eso estudié 5 o 6 años, una carrera, para que usted que va a firmar algo venga y consulte, ¿sí? Porque o la gente le seña que sabe, que seña, cuenta de precio, principio de ejecución, le seña. Entonces cree que va a poder arrepentirse. Y no es así. Pero para eso estamos los abogados. Por eso la gente está bueno que ustedes que se fomente que se haga la consulta a los abogados, porque si no, ¿para qué estamos? ¿Sí? Bien. ¿Qué es Profe, sí, sí, sí. no, le quería hacer una pregunta en relación a esto, también un poco con lo que preguntó Juan. Uno de los caracteres de la seña es que es unilateral, pero no mencionaba nada que sea recepticia. O sea que yo una seña la puedo dejar a consignación. No, porque vos estás, al aceptar el contrato, ya estás prestando el consentimiento. La seña está dentro del contrato, ¿sí? Cuando vos ya estás aceptando, cuando formulás, hay oferta y aceptación. Cuando vos aceptaste, estás aceptando todas las cláusulas, incluida la seña. Bien, bien, entonces sería unilateral recepticia, porque Sí. se requiere que la otra parte lo acepte. Sí, sí, porque acepta el contrato. Bien, bien, gracias. La reserva. Como pasaba esto con la seña, cuenta de precio y principio de ejecución, que empezaron a celebrarse, y esto sí, solamente es en contrato de compraventa el tema de la reserva. La seña puede ser en cualquier tipo de contrato, la reserva es el contrato de compraventa. Se empezó a hacer directamente, es una reserva de compra, ¿sí? Que no es una seña. Lo que se hace es sacar de la venta, se obliga al vendedor a retirar ese bien de la venta, ¿sí? En el caso, ahí sí, se puede arrepentir. Si se arrepiente el que hizo la reserva, la pierde. Y si se arrepiente el que recibió la reserva, simplemente la devuelve, pero no doblada, ¿sí? Simplemente devuelve lo que se le entregó, porque él solamente lo que hizo es retirar el inmueble de la venta, ¿sí? Eso es la diferencia entre seña y reserva. Muchas veces la reserva se hace cuando hay un intermediario como un operador, una inmobiliaria de por medio. La reserva es entre el comprador y la inmobiliaria, a veces, ni siquiera con el vendedor, ¿sí? O cuando no hay inmobiliaria, sí, la reserva es con el vendedor, ¿sí? Pero esto es, ya les digo, es solamente los contratos de compra-venta y es una reserva de sacarlo de la venta, no tiene las características de seña. Acá les doy unos modelos. Esta es una seña de un contrato de publicidad, no sé los montos, qué sé yo. Y una oferta o reserva de compra, ¿ven? Este sería una reserva, no sé, también, acá no se fijen los montos porque es viejo, pero para que vean la diferencia. ¿Sí? Bien. Seguimos entonces con el contrato claudicante, cuando es pasible de una nulidad relativa, cuando tiene una seña. ¿Por qué? Porque como es una seña penitencial, pueden arrepentirse y el contrato se nos cae. O cuando se ha pactado un pacto de displicencia. ¿Qué es el pacto de displicencia?
las partes acuerdan la posibilidad de arrepentirse después de cumplir una prestación y antes del cumplimiento de la otra. En este caso, también solamente se dan los contratos de compraventa. Tiene que estar pactado en el contrato, ¿sí? No hacerlo valer después si nada dijeron, tiene que estar pactado, y no es un incumplimiento, porque justamente las partes lo pactaron de antemano. Vamos a diferenciar. Cuando las partes, esta facultad de arrepentirse de las partes, esto es bien autonomía de la voluntad, del contrato de compraventa, las partes pactan que cualquiera de las dos puede arrepentirse antes de cumplirse las prestaciones. Ahí es una simple cláusula de arrepentimiento, ahí no nos interesa, no tiene relevancia jurídica porque nadie se entregó nada. Entonces, simplemente firmaron y deciden arrepentirse antes de que se hubiese, es decir, yo voy, qué sé yo, a comprarme una moto, estoy a punto de firmar, están a punto de darme la moto y digo, no, me arrepiento, no, en realidad no quiero, me voy y me fui. Nadie me va a reclamar nada porque no hubo ni una entrega de cosa ni pago de precio. Puede pasar que las partes pacten, tiene que estar pactado, la posibilidad de arrepentirse después de cumplir las prestaciones, es decir, hubo entrega de la cosa, hubo pago del precio. Ahí, pero en ese contrato, las partes pactaron que, cumplido determinado lapso, cualquiera de ellas o ambas pueden arrepentirse. Y eso es una modalidad de los contratos de compraventa que se llama pacto de reventa o pacto de retroventa. Es lo mismo según quién de los dos es el que se arrepiente. Eso lo vamos a ver cuando veamos compraventa, ¿sí? Es una de las modalidades que las partes pueden pactar en un contrato de compraventa. Esta posibilidad de arrepentirse, pero tiene que estar pactado. Pero lo dejamos para la parte especial. ¿Qué nos interesa ahora? El pacto de displicencia, cuando las partes pactan que una de ellas puede arrepentirse. Se cumplió una prestación y no se cumplió la otra. Y se posibilita que una de ellas en ese intermedio pueda arrepentirse. Ese es el pacto de displicencia y ese contrato va a ser claudicante. ¿Y dónde tenemos expresamente un pacto de displicencia? En el derecho de consumo. Hay un principio de derecho de consumo que se llama consentimiento en ralenti. En ralenti es en cámara lenta, ¿sí? En este caso, lo que va a estar en cámara lenta es la aceptación. Es un mecanismo de defensa del consumidor, ¿sí? Del poder tener tiempo para aceptar. Esa aceptación que él formula y manifiesta y expresa es una aceptación en cámara lenta, porque como que va a funcionar que no va a quedar firme, por más que yo ya haya aceptado, no va a quedar firme hasta que no pase un tiempito. Y ahora vamos a ver cuál es ese tiempito. Bien. Primer antecedente, el artículo 34 de la 24240, ¿sí? Primer ley de defensa del consumidor, donde decía que en las ventas domiciliarias, por correo, por teléfono, el consumidor dispone de un plazo de 5 días corridos para revocar la aceptación sin responsabilidad alguna. Es decir, tenía el caso de venta domiciliaria, que le tocaba la venta que te tocaban en la puerta y te vendían las ollas, ¿sí? Por correo, por teléfono, el consumidor tenía 5 días para poder arrepentirse. La ley 26361, que es la ley que modifica a la primera ley de defensa del consumidor, en el artículo 13 y 14 amplían el concepto de venta domiciliaria a toda aquella que sea fuera del establecimiento del proveedor, es decir, porque ya había otro tipo de ventas, no era solamente correo, teléfono que te tocaban la puerta, sino también que habían aparecido los medios electrónicos, ¿sí? Y le amplía el plazo, ya no habla de 5 días, sino de 10 días corridos, porque la idea es que
incluye un fin de semana donde la gente tiene más tiempo de recapacitar y pensar. El Código Civil y Comercial, cuando habla de las modalidades de los contratos de consumo, define a la que se entiende por venta domiciliaria, venta a distancia, el artículo 1004 y 1005, y tiene que ver con toda venta hecha fuera del establecimiento del proveedor. Esa es la venta domiciliaria. No importa si es por teléfono, correo, WhatsApp, qué sé yo, notebook, laptop, lo que sea. Cualquier tipo de venta fuera del establecimiento del proveedor es venta domiciliaria. Y el 1010 establece que en ese tipo de contratos el consumidor tiene derecho a revocar la aceptación dentro de los 10 días computados a partir de la celebración del contrato. Ojo, porque acá dice a partir de la celebración del contrato, pero la ley de defensa del consumidor decía a partir de la celebración del contrato o de la entrega de la cosa, según lo que sea más favorable. Y que cuando nosotros vimos en interpretación de los contratos de consumo, dijimos que la interpretación, según sean las normas del Código Civil de Derecho a Consumo o de leyes especiales, va a ser la más favorable al consumidor. Acá no es que el Código Civil deroga a la ley especial. Acá la ley especial puede llegar a ser más beneficioso para el consumidor que la entrega de la cosa fue posterior. Entonces, el plazo va a empezar a correr desde ahí. Entonces, se puede aplicar la ley especial, ¿sí? Entonces, tenemos 10 días desde la celebración del contrato o desde la entrega de la cosa. Bueno, esto es irrenunciable, no puede pactarse, no puede el proveedor obligarlo al consumidor a que renuncie, ¿sí?, a esta posibilidad de aceptación. No tiene que ver con las garantías, No importa, acá no es que la cosa está rota o algo por el estilo, simplemente es la facultad de poder decir, no me gustó, no quiero hacerlo, no tengo obligación de probarla tampoco, ¿sí? Simplemente puede devolverla. Es un beneficio que se le da al consumidor, es obligatorio al proveedor el deber de informar. Por eso, a ver, ven cuando ven la publicidad de Llame Ya y todo eso, que siempre dice, si no le gusta, le devolvemos su dinero. No es porque son buenos y quieren hacerlo, sino porque están obligados a informar que si no te gusta, te devuelven el dinero. Los gastos son a cargo, obviamente, del proveedor, ¿sí? Los gastos de traslado también. A veces hay empresas que empiezan a dificultar, es decir, si bien el gasto es a cargo del proveedor, a vos te llegó por correo argentino, y resulta cuando lo querés devolver, tenés que irte, a mí me pasó, me acuerdo una vez, no podía devolverlo por el mismo lugar que me llegó, tenía que ir a la terminal, a una última ventanilla de tal lado, y solamente por esa empresa que abría de tal hora a tal hora, era más engorroso. En realidad, no. Ahora, por ejemplo, yo el otro día devolví algo que adquirí, y después que lo arreglé, estaba todo bien, estaba perfecto todo, pero me arrepentí. Entonces lo devolví, y directamente era una compra que había hecho en Mercado Libre, mismo Mercado Libre me dio una opción de devolución, que ellos mismos me daban como una etiquetita que yo le imprimí, me mandaron por mail una etiqueta que la imprimí y la pegué en la caja, la mandé al correo, no pagué nada, ya está, me reembolsaron el dinero automáticamente. Eso es un ejemplo de esto que estamos dando. Esto que estamos dando ahora es el pacto de displicencia, ¿sí? Esta facultad de una de las partes de poder arrepentirme. ¿Por qué? Porque yo hice el cumplimiento de una prestación, el pago, la otra prestación también fue la entrega de la cosa, pero esa aceptación es como estirar
tirada está. Por eso es claudicante este contrato, porque tengo la posibilidad de esa aceptación en cámara lenta. Bien, bueno, ¿se entendió entonces por qué estamos acá en los contratos? Cuando un contrato es claudicante, cuando es un contrato anulable, cuando se ha pactado una seña penitencial y cuando hay un pacto de displicencia. Bien, ¿cómo están? ¿Muy cansados? No, yo estoy Más o bien. menos. Más o menos. Con mucha información. Esperen que no sé si llegó algo. No, era de la clase anterior. Esto entraría todo en el tema de contrato de pacto de displicencia. Sí. ¿Qué? Entra todo esto, digamos, toda esta información entra dentro de esto. De este, Sí, esto lo pregunto, sí. Escúchenme, si quieren continúo con un poquito de modificación del contrato. O lo dejamos, si no tendría... Lo que pasa es que yo no sé si en la clase de extinción voy a llegar. claro. Y ya después no nos quedan más clases, si no tendría que sumarles una clase más. Yo no tengo problema, lo que quieran los chicos, la verdad que a mí me es indistinto. Chicos, si quieren que arreglamos ahora, pactamos ahora. Como le decía, más cómodo usted. Si quieren hacer... No, yo para no cansarlos de tanto... Si no, lo que podemos hacer es dar una clase, claro, del miércoles, jueves y viernes, y listo. No, mañana, si quieren le doy mañana la clase y hablamos, no es tan largo el tema de modificación, pero yo prefiero que lo tengan antes de que hablemos de extinción el jueves. Claro, yo no tengo problema, no sé los chicos. No tienen, si acá la mayoría no tiene problema, Por mí lo hacemos ahora, total, si no es muy largo, me da igual. Como quieran ustedes, no tengo ningún problema. Yo más A mí que me nada hace porque diferente verlo hoy o usted mañana. está hablando de las 9 de la mañana. Por eso más que nada. Claro, ese es el tema. Por usted, claro. Bueno, lo dejamos para mañana. ¿Ustedes pueden 11:30 mañana? ¿Sí? Sí, yo puedo. A la misma hora de siempre, a las 11:30. Sí, Ah, sí. 11:30. Dale, ¿les parece bien? 11:30. Sí. Ahora igualmente yo lo escribo en el grupo, así por si alguno no estuvo presente, porque si no, sí, así no me canso tanto. ¿Les parece? Muy bien. Dale, buenísimo. Bueno, Sí, genial. no hay problema. Nos vemos mañana Bueno, entonces. chicos, muchas gracias y nos vemos mañana entonces con modificación del contrato. Bárbaro. Dale. Adiós. Hasta luego. Chao.